Gloria a Dios, hermanos. Le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estar esta mañana preciosa delante de la presencia de Dios y de cada uno de ustedes. Queremos en esta hora trasladarle un pequeño mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que nosotros podamos recibirlo con todo nuestro corazón, porque realmente la palabra de Dios trae mucha vivificación, trae mucha esperanza, mucho consuelo y mucha fortaleza. Pero a través de ello también hay otras cosas que se mueven en contra de lo que Dios nos ha dado, pero nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva delante de Dios. El tema que vamos a compartir con ustedes se llama la esperanza del creyente. Creo que cada uno de nosotros tenemos una esperanza, hermanos, y esa esperanza debe de permanecer en todo tiempo. Mientras Cristo no haya venido, en todo tiempo tiene que estar en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque es una promesa, es una palabra divina que ha venido a nosotros, que se va a cumplir en nuestra vida. Esa esperanza permanece viva en nosotros, esa esperanza no está muerta. Por lo tanto, eso es lo que queremos compartir hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Los saludamos con todo nuestro corazón, en cualquier parte que usted nos pueda ver, escuchar, los bendecimos con todo nuestro corazón en esta hora. Queremos que en este momento prestemos un poco de atención a la palabra del Señor, para que nosotros podamos meditarla y recibirla. Porque realmente la palabra, cuando nosotros la entendemos, la analizamos, la recibimos con todo corazón, la palabra va a ser vida en cada uno de nosotros. Bueno, para empezar, hermanos, queremos leer en el Salmo capítulo 9 y en sus versículos 17 y 18. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: los impíos volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Esto es lo que la palabra nos está hablando hoy, cuando está diciendo que la esperanza nuestra no va a perecer nunca. Es una palabra que nosotros la tenemos que tomar, porque esa esperanza en realidad, hermanos, yo creo que usted ha leído la palabra, usted sabe que si el Señor prometió, nos dio una palabra de promesa, esa es una esperanza viva que debe de permanecer en nosotros. Pero hay cosas contrarias cuando nosotros queremos que esa esperanza no perezca en nuestra vida. Anhelamos la esperanza del Señor, pero vienen cosas de parte del enemigo a nuestras almas, donde Él quisiera que nosotros dejáramos de tener esa esperanza viva en nuestra vida. Mire el cuidado que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Cuando la palabra aquí nos dice, los impíos volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Es un cuidado grande el que nosotros debemos de tener de lo que hemos recibido por misericordia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lamentablemente ha habido mucho creyente que por un tiempo se gozó una palabra, buscaba, adoraba, bendecía, alababa, servía aún, pero llegó un tiempo que se olvidó del Señor. Y ese es un cuidado que nosotros debemos de tener continuamente en nuestra vida. Procurar no olvidarnos de la palabra que nos ha sido presentada. Esa palabra
que Dios nos ha dado es palabra que ha venido de lo alto para tu vida, para mi vida, para que nosotros seamos creyentes totalmente firmes delante de Dios. Porque cuando la persona o el hermano, la hermana, joven, señorita o quien sea se olvida de Dios, que sepa, hermanos, que el olvidarse uno de Dios tiene consecuencias al final de todas las cosas que están por suceder. Porque estos tiempos son finales, hermano amado. Estos tiempos son finales. Jesucristo prometió que Él viene por su iglesia. Esa es una esperanza que yo tengo, que tú debes de tener, que todos debemos de tener. La esperanza de aquel que dijo que un día venía por su iglesia, aquella iglesia que permanece confiando en el Señor, aquella iglesia que persevera aunque la situación que estamos viviendo no es nada agradable, pero esa esperanza no debe terminarse. Esa esperanza debe de continuar en el corazón de todo creyente, porque sabe que el que lo llamó es Dios. El que lo llamó es el Señor. Si fuéramos nosotros y damos un vistazo a las personas que están allá afuera sin Cristo en su corazón, preguntémonos, ¿qué esperanza tiene esta persona? Ninguna. La Biblia lo dice, hermanos. No hay ninguna esperanza para aquella persona que no ha llegado al conocimiento de Jesucristo. No hay ninguna esperanza. Pero bendito sea el nombre del Señor. Nosotros sí tenemos esperanza de que un día la palabra del Señor se cumplirá en nuestra vida. De que un día seremos levantados de esta tierra, de este mundo lleno de pecado. Y que esa esperanza pueda permanecer en nuestra vida. Es grave cuando uno de nosotros entramos en olvidarnos de las cosas del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Porque el haber sido nosotros llamados por la palabra de Cristo, por la palabra del Padre, significa que Él tuvo misericordia de nosotros para darnos una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Yo no sé si usted está pasando situaciones difíciles ahorita, en cualquier parte que me esté oyendo, pero le quiero decir algo especial. Le podemos decir algo de lo poco que hemos vivido. Aparentemente, cuando uno entra en una situación difícil, uno siente que no hay salida, uno siente que ahí se terminó todo. Pero la Biblia nos enseña que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en la palabra que nos fue implantada en nuestros corazones. Yo no puedo dejar de olvidarme de Dios. Yo quiero continuar esperando en la palabra de promesa para nosotros como hijos, como remanente de Dios. Es necesario, mis hermanos. Pero no entremos en olvidarnos de las cosas benditas que nos fueron reveladas por el Padre. No nos olvidemos de Dios, porque Dios nunca te ha olvidado a ti. Dios nunca te ha abandonado. Él ha estado contigo en todo tiempo, tiempos difíciles, tiempos de bonanza. Ha estado el Señor contigo. Él jamás te dejará. Esa es una promesa grande que se cumplirá hasta que Él venga. Por eso en esta mañana es precioso tener esa esperanza en nuestro corazón, sabiendo que un día se cumplirá la palabra tal y como está escrita en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, hermanos, en el nombre de Jesús, yo sé que todas las cosas se están volviendo difíciles para todo creyente, aunque el mundo allá afuera lo ve como que fuera normal. Pero para nosotros estos tiempos no son normales. Ha tenido un cambio total esta tierra. Ha tenido un cambio total, hermanos. Que debemos de preocuparnos. Es cuando más nosotros deberíamos de tomar en nuestro corazón
la palabra de no olvidarnos de Dios, sino continuar en el caminar del creyente, hermanos, en el caminar del llamado que te hizo el Padre de misericordia. Dios te va a ayudar, hermano. Quiero decirte algo, mi hermano amado. Si tú has caído de la gracia, si te has olvidado de Dios, quiero decirte que tienes esperanza para volver a levantarte en el nombre de Jesús y ver al crucificado, aquel que murió en la cruz del Calvario. Él tiene una esperanza viva para ti todavía. Él nunca te va a dejar ahí. Tienes que esforzarte, tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, que esta mañana tomes esta palabra para ti, si andas extraviado del camino del Señor. Por eso es que en esta mañana esta palabra a mí me enseña que dice la Biblia acá en el versículo 18, pues la necesidad al necesitado, dice, no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Oiga la palabra. Nunca va a perecer esa esperanza. Nunca puede hacer falta esa esperanza en nuestra vida. Para el mundo no hay esperanza. Ellos tienen esperanza en otra cosa que se va a terminar. Pero la esperanza que nosotros tenemos hoy, quizás no lo vemos, pero es una esperanza viva que se habla de la boca del Padre de misericordia para nosotros. Y esa esperanza viva es la que a ti y a mí nos debe de hacer caminar, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, pero debemos de caminar con la esperanza que un día veremos al Señor tal y como Él es, dice la bendita palabra. Esa esperanza debe permanecer en tu vida. Pero hay muchas oposiciones. Hay mucho espíritu inmundo, que el Señor los reprenda, que vienen a turbar tu mente, vienen a turbar tu corazón. Porque luego viene, cuando pasa alguna situación en tu vida, la pregunta que te hacen las tinieblas a tu vida: ¿dónde está tu Dios? Pero nosotros creo que hemos creído en un Dios vivo, en un Cristo que murió, pero que no está en esa tumba. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y es más, ese Cristo glorioso está intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos permanecer de pie, para que nosotros mantengamos la esperanza viva de la palabra que vino a tu corazón y vino a mi corazón. Es importantísimo, hermanos, no olvidarnos del Señor por ningún momento. Todo lo que ha quedado atrás, que se quede atrás. Tú tienes una meta por delante, y esa meta es la que Dios quiere que nosotros sigamos caminando, aunque se nos crucen muchos estorbos, mucho tropiezo, pero nosotros caminaremos en el nombre de Jesús. La iglesia no se puede detener. La iglesia tiene que continuar con el camino que le han marcado, porque un día llegará la meta. Y entonces, por eso, como el enemigo sabe que la meta del creyente es llegar con el Padre del cielo, el enemigo se interpone y te pone un montón de estorbos. Pero en el nombre de Jesús, con toda autoridad, con todo poder que me ha sido dado, el enemigo está destruido para la gloria de Dios, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo venció a la muerte. Por lo tanto, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Es una esperanza viva que yo tengo en mi corazón y que tú la debes de tener también. Tenemos vida, hermanos, vida en abundancia. Quizás hay pueblo que está enfermo, quizás hay pueblo que está encarcelado, una prisión física, pero tienes que saber que ahí te va a ir a hablar el Señor. De ahí te puede sacar el Señor. Tienes que tomar esa palabra, porque esa palabra es viva para ti. Pero tienes que confiar en ese Dios vivo. Tienes que confiar en el llamado que Dios te hizo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, créame, mi hermano y mi hermana, que es una gran bendición para nosotros como hombres en esta tierra.
¿Por qué tuvo que venir a morir Jesús a la cruz del Calvario? ¿Por qué? Hay muchas cosas como razonar esto, como meditarlo. Por eso yo no me olvido de ese pasaje tan bello que dice en el en Juan 3:16. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios a todo ser humano. Y ahí es donde viene la esperanza de Cristo para el creyente. Cuando Cristo viene a nuestra vida, desde ahí viene y nos deja implantar la esperanza de que nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Qué precioso es que usted y yo ya no vamos a morir. Estoy hablando en la muerte segunda. No estoy hablando de este cuerpo que tiene que morir. Este cuerpo tiene que quedarse. Pero para tu alma no hay muerte segunda. Para tu alma y para mi alma tenemos la palabra de vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, el enemigo con tu vida y mi vida ya no tiene que ver nada. Totalmente nada. Nosotros ahora dejamos de ser esclavos de él y pasamos a ser esclavos de Cristo. Glorioso, Señor. Qué bueno es ser esclavo de Cristo. ¿Por qué razón le digo que es precioso? Porque ya no tenemos la libertad de hacer lo que hacíamos en aquel tiempo sin Cristo. Ahora, la palabra nos habla de esta manera, que nosotros hemos pasado a ser esclavos de Cristo para la gloria del Padre. Qué bonito, hermanos. Un cambio total, un cambio precioso que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire cómo Dios llama al hombre, con qué propósito llama al hombre, para que su vida totalmente en esta tierra pueda tener un cambio tanto espiritual como físicamente. Porque hay mucho varón que ha caído en la esclavitud del alcoholismo, de las drogas. Hay mucho varón y mujer que han caído en muchas cosas malísimas. ¿Pero por qué? Porque no han llegado a tomar la palabra tal y como el Señor nos la da. Tenemos que tomar esta palabra en serio, porque el evangelio es de vida o muerte para el hombre. Yo tomo la decisión como hombre: o camino con Dios, o busco a Dios, o recibo su llamado, o me olvido de él. Pero sabemos que hay dos cosas muy graves ahí. Si yo me olvido de Dios, voy a tener consecuencias. Pero si yo no me olvido de Dios, voy a tener consecuencias. Y también recompensa, hermanos. Hay un canto que yo creo que todos lo hemos escuchado, hermanos, muy precioso ese canto. Ya viene la recompensa. Yo no sé si tú, ahí donde te encuentras, estás esperando esa recompensa bellísima que viene para el creyente. Yo sí tengo esa recompensa, quiero tener esa recompensa en el nombre de Jesús. Pero también hay una recompensa mala para el que se olvida de Dios. Nosotros no tenemos ni por qué olvidarnos de Dios, hermanos. Porque la recompensa que viene para el que se olvida de Dios es gravísima. Es gravísima, hermanos. Meditemos en esa palabra. No te apartes de Dios ni a diestra ni a siniestra. Busca, camina. Sabemos lo que dice la palabra en Josué 1:9. Solamente te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas muy valiente, hermano. Seamos valientes en el Señor. Yo sé que nos cuesta como humanos, pero debemos de pensar que la palabra viene de la boca divina de Dios, hermano. No es una palabra de hombre que tú has recibido. Es palabra que viene de lo alto. Palabra espiritual que ha venido a tu vida para que tú te prepares y yo me prepare. Para que tengamos esa esperanza de ver, como dice la Biblia, aquel que va a venir en las nubes a levantar a su iglesia.
Qué día más glorioso, qué esperanza más linda la que nosotros tenemos como creyentes, cuando en aquel tiempo no teníamos esperanza de ninguna manera. Pero hoy tenemos la esperanza de ver al Cristo glorioso cuando vengan las nubes a traer a su iglesia. Pero para eso tenemos que olvidarnos de las cosas del mundo. Para eso tenemos que dejar todas las cosas de afuera. No es de caminar como nosotros creemos. No es de hacer como nosotros queremos hacerlo. Tenemos que caminar conforme la palabra nos va guiando. Por eso es importante que en este tiempo difícil que estamos viviendo, es importante no apartarnos de la palabra, porque la palabra nos instruye a caminar con el conocimiento total del Señor, hermanos. Importante. La palabra es importante para el creyente. ¿Qué haríamos si Dios ya no nos hablara? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué camino agarraríamos? ¿A quién podríamos seguir? Oh bendito Dios, yo no quiero olvidarme de mi Padre. Él es el único Padre que yo tengo. Un Padre glorioso, un Padre santo, misericordioso, lleno de amor. Santo Dios, recibe esta palabra en tu corazón. No te olvides de Cristo. No te olvides de aquel sacrificio único que hubo en esa cruz del Calvario. No te olvides de aquel que le importó hacerse un hombre pecador que no lo era, pero se vino a hacer lo peor del hombre acá, por darnos a nosotros la esperanza de conocerlo a Él como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Nos estamos esforzando? ¿Estás viendo las cosas del mundo algo más importante que la palabra de Dios? Si así estuviera pasando en tu vida y en mi vida, olvidémonos de las cosas del mundo. Por eso dice la palabra: pueblo mío, dice el Señor, salid de en medio de ellos. Hermanos, nosotros ya no somos llamados a ser partícipes en las cosas del mundo. Somos llamados a conocer a cada momento, a cada instante, más y más de la palabra bendita del Señor. Para eso nos llamó el Señor. Yo no tengo ni la menor idea, qué ha pasado con todo creyente, qué ha oído, qué ha conocido, qué ha sabido, qué ha recibido. No tengo la menor idea del por qué ha tendido a olvidarse del Señor. He visto mucho creyente que un día venían ante la presencia de Dios, levantaban sus manos, glorificaban el nombre santo, divino del Señor, y ahora los miro allá afuera, olvidados totalmente de la palabra de Dios. Y les hemos hablado para la gloria de Dios, pero ha salido una expresión de ellos que no es correcto. Ya no quiero nada. Hermanos, solo hay que clamar misericordia, pedirle a Dios por esas personas que un día puedan regresar y ser entendidos para poder venir y tener una reconciliación con el Cristo de la gloria. Porque Cristo, si alguien que me está escuchando está viviendo situaciones de estas, Cristo extiende su mano y te llama y te dice: levántate, hijo mío. Levántate, hija mía, yo te espero. Porque Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la palabra bendita de Dios. Por eso es que Isaías 1:18, ¿qué dice, hermanos? Venid luego, dice. En unas versiones dice: y razonemos. Y en otras dice: que nos pongamos a cuentas con Él. Hermano, es tiempo, porque Cristo pronto viene. Yo tengo esa convicción. Yo tengo la esperanza que Cristo pronto viene. Entonces, ¿qué me queda?
si yo tengo esa convicción viva, esa esperanza viva en mi corazón, que Cristo viene, lo que me queda es caminar apresuradamente para esperar la venida de Cristo en este tiempo. Cristo viene. Cristo viene. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Arreglemos nuestra vida, mis hermanos. Arreglemos nuestra vida delante de Dios. Ahora, como dice la palabra bendita de Dios, mientras haya vida, hay esperanza para poder recibir la palabra de promesa y de esperanza en tu vida. Hay esperanza, hermanos. Esa esperanza nunca va a morir. Esa esperanza tiene que permanecer en tu vida y en mi vida. Sepamos que Dios nos está hablando a tiempo todavía. A tiempo nos está hablando. Porque no queremos que nos vaya a hablar, aunque todavía es misericordia. No queremos que nos vaya a hablar fuera de tiempo. Cuando estamos hablando fuera de tiempo, ya nos imaginamos cómo podemos venir a los pies de Cristo si no recibimos la palabra como Él nos las está hablando a tiempo. Es necesario que la palabra entre en tu corazón y entre en mi corazón. Preocupaciones hay, aflicciones hay, de todo hay en la vida del creyente, pero es más en la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Ahí está la situación difícil. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo para la gloria de Dios. ¿Por qué dejaron esa palabra escrita? Porque sabe Dios que si nosotros no permanecemos en esa palabra, no vamos a llegar a la promesa del Señor. No porque Él no la cumpla, sino porque eres tú o puedo ser yo el que no queremos recibir la palabra como una esperanza viva que Cristo nos ha dado. Pero Dios nunca se ha olvidado, ni se olvidará de aquel pueblo que sacó del mundo, de aquel pueblo que sacó del pecado totalmente. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Yo tengo esa esperanza que Dios nunca se ha olvidado de mí. Dios ha estado siempre conmigo. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que tú vayas, ahí va la presencia del Señor contigo. Ahí va el Señor guardando tu alma, guardando tu vida, mi hermano, mi hermana. Es una esperanza que yo tengo cuando yo salgo de mi hogar. Cuando salgo a hacer algunas cosas, yo sé que Cristo va conmigo. Yo sé que Él me guarda, Él me protege. Es una esperanza que nosotros tenemos. Pero el mundo allá afuera no tiene esa esperanza. Pero nosotros sí. Ahora, ¿por qué no la dio Dios a nosotros? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos importantes para Dios? No, ha sido la pura gracia, la pura misericordia de Dios que tuvo de nosotros para darnos lo que hoy tenemos. Hermano y hermana, yo no sé cómo tú valoras lo que Cristo te ha dado, pero yo lo puedo valorar. Algo especial que sé que no me lo ha dado el hombre, sino me lo ha dado el Señor. ¿Quién podría salvarnos a nosotros? El hombre, la mujer, las riquezas y todo lo que hay en este mundo. No, mi hermano, nada de eso nos podía salvar a nosotros. El único que pudo salvarnos, el único que tiene la autoridad y el gobierno en toda esta tierra, en todo el mundo, es Jesucristo. Él te llamó, Él te escogió para ser salvo y prometerte de que un día Él viene por ti y viene por mí. Y esa esperanza es la que yo no quiero que se muera en mi vida, sino quiero que permanezca en mi vida mientras Él no haya venido. Muchas cosas se ven allá afuera. Muchas cosas se levantan en tu vida espiritual. Pero le pedimos al Señor que nos guarde. Porque la Biblia dice, palabra fiel es esta, dice la palabra del Señor. Yo así creo esa palabra. La palabra que viene de la boca divina de Dios es fiel, mis hermanos. Es fiel y es firme.
y nos tiene que poner en el camino correcto. Nosotros somos hijos. Yo no sé si tú te gozas en este tiempo de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Incluso, hermanos, la sociedad te puede desechar. La sociedad no te puede tomar en cuenta. Pero no importa, no importa. Cristo te llamó para que tú seas un hijo, una hija, un joven, una señorita, un anciano, un adulto para Él, comprado con la sangre del Cordero, para que tú tengas esa esperanza en tu corazón de que un día Él viene por ti porque tú has creído en su Hijo que murió en la cruz del Calvario. ¡Qué glorioso es el Señor! Yo no encuentro nada más bello, más lindo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso debemos de valorar. Debemos de valorar lo que el Señor a ti y a mí nos ha dado, mis hermanos. Vamos a leer el último pasaje. Quisiera que viéramos ahí, mis hermanos, en Job, capítulo 11, verso 18. Job, verso 11, y en su versículo 18. Veamos ahí, hermanos, con esto vamos a terminar por el tiempo. Veamos donde dice en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra bendita del Señor: entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás, dice, alrededor y te acostarás seguro. Mire, hermano, qué esperanza del creyente. Entonces confiarás porque hay esperanza, mientras alrededor, y te acostarás seguro. Hay una esperanza ahí, hermanos. Cuando nosotros venimos y confiamos en Dios y tenemos esa esperanza, hermanos, usted va a dormir sabiendo que tiene un respaldo, una seguridad en el Señor. Hay esperanzas de que nosotros no estamos solos. Viva el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, pueblo de Dios, que fuiste comprado con la sangre de Cristo. La esperanza, esa esperanza viva, que no muera en tu vida, manténla en tu corazón. Tienes que saber de que esa esperanza un día la vas a tener en tu vida. Esa esperanza no puede morir en ti. Que no venga el enemigo y que te vaya a hacer morir esa esperanza. No, tú dile al enemigo con toda autoridad, con todo poder que Cristo nos ha dado: yo tengo una esperanza de que Cristo viene por mí y voy a caminar con el sentir y el deseo de que Cristo tiene que venir por su iglesia. Es una seguridad, hermanos. Es una confianza. Es una esperanza en que un día veremos al Señor aparecerse en las nubes con sus santos ángeles a levantar a su pueblo de esta tierra para llevarnos a presentar con el Padre. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Yo no sé si tú has recibido este pequeño mensaje que hemos trasladado, pero yo te quiero decir, recíbelo en tu corazón. No mires a tu alrededor qué es lo que pasa. Mira a Cristo y dile: Padre, tú eres mi esperanza, tú eres mi consuelo, tú eres mi fortaleza, Padre, en esto que estoy viviendo. En ti tengo el consuelo y la seguridad de que yo ya no voy a ir a donde iba, sino ahora tengo la esperanza de que voy contigo, Señor. Pero tienes que proponerte en tu corazón de no olvidarte de aquel que te llamó como Padre,
como hijo que eres tú, como hija, no te olvides de Dios. No te olvides del Dios viviente. Búscalo. Búscalo mientras pueda ser hallado. Y ahí tendré la esperanza que se cumplirá en tu vida. Ahorita por el momento no lo vemos. Ahorita pareciera como que estuviéramos locos, hablando algo que no lo tenemos. Santo Dios. Pero que no te confunda eso, porque sí lo tienes. Sí lo tienes. Porque el creyente vive por fe, no por lo que mira. Camina por fe, no por lo que tiene, sino camina por fe, creyendo de que Cristo es su Salvador y que un día viene y te levantará de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Toma esa palabra en tu vida. Sé bendito, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Recibe esta palabra. Que esa palabra quede implantada en tu corazón en esta mañana. Para mí ha sido un gozo haberte compartido algo de lo que Dios me ha dado. Preciosa la palabra, no quisiéramos dejar de hablar del Dios viviente, pero por el tiempo tenemos que dejar hasta acá. Pero yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a ese pueblo bendito de Dios, donde quiera que esté. Que Dios bendiga a ese pueblo bendito. No estoy hablando solo de acá, sino estoy hablando a nivel mundial. Que los que han creído en Cristo, que es esperanza viva, no se muera en tu vida. Confía en el Señor. Espera en el Señor. La palabra se cumplirá. Se oponga quien se oponga, la palabra se cumplirá en nuestra vida. Y entonces nosotros veremos al Rey de Gloria, tal y como Él nos los ha hablado en esta preciosa hora. Sea bendito, mi hermano, pueblo de Dios, reciba las bendiciones, donde quiera que estén. Si estás pasando necesidades o alguna enfermedad, confía, ten esperanza de que Cristo va a poner su mano de poder sobre ti, donde quiera que estés. Él te sanará, Él te levantará, si es la voluntad de Él, y serás un creyente que entonces te levantarás y buscarás la presencia de Dios, sabiendo que Él es tu única esperanza. Dejamos hasta ahí por el tiempo, pero sí los bendecimos en el nombre de Jesús, y que esa palabra haya quedado en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo bendigo a toda la iglesia mundial, aquella iglesia que ama a Cristo, aquella iglesia que no le importa lo que esté pasando, pero sigue caminando. En el nombre de Jesús, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, por haberme dado el tiempo de estar ante tu presencia en esta hora predicando tu palabra. Y que esta palabra, Señor, haya llegado al corazón de tus hijos. Y que esta palabra la reciban como consuelo y esperanza para ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu precioso divino, manifiesta tu poder y tu gracia sobre esas vidas. Levántalos, Señor. Levántalos. Hazles que ellos puedan meditar en su mente y decir: tengo una esperanza en Cristo. La esperanza no se ha muerto en tu vida. Tienes que saber de que un día el Señor hará la obra nuevamente en tu vida para levantarte. Esa es la esperanza que tenemos. Dios los bendiga, mis hermanos. En el nombre de Jesús, damos gracias al Padre en esta hora. Amén y amén.